Um, el tema de esta hora sería la tercera parte de nuestra meditación acerca del sufrimiento. Quiero decirles, mis amados hermanos, de que detrás de este tema hay un estudio teológico acerca del sufrimiento. No solamente es un tema, ¿verdad?, como se suele tomar, por ejemplo, cuando hablamos un tema de dificultades en el hogar o por ejemplo, ¿cómo se llama?, cómo poder servir al Señor, cosas por el estilo. No, sino que el tema del sufrimiento se ha llegado a considerar inclusive que es un estudio teológico, porque nos invita a poder ver por todas las Escrituras las diferentes maneras de cómo aquellos que aman a Dios, a pesar de que aman a Dios, hermanos, les vemos pasando distintas adversidades, distintas dificultades. Pero alguien se ha hecho la pregunta, y la pregunta es esta: si bien, como dice las Sagradas Escrituras, de que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pues Él llevó todos nuestros sufrimientos, Él llevó nuestros dolores, Él allí, ¿verdad?, incluso también llevó nuestras faltas y rebeliones. La pregunta que suele suceder es esta, y sobre todo cuando se ora, ¿verdad?, por los que están enfermos, cuando se ora por los que están en dificultades y son creyentes. Alguien diría, bueno, ¿cómo es posible si ya Cristo ya se llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades? ¿Por qué seguimos nosotros padeciendo y sufriendo hoy en día? Y hemos tratado, hermanos, de darle respuesta a esa pregunta que suele suceder. Y suele de este pasaje que queremos nuevamente ver con ustedes. Y es el libro de Isaías, capítulo 53, versículo del 4 en adelante. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Este es el texto de la palabra de nuestro Señor, del cual, hermanos, queremos abordar alrededor de ella y queremos pedir la bendición para que el Señor pueda edificar nuestros corazones, tanto de los que estamos aquí presentes como aquellos hermanos que de manera virtual están recibiendo la palabra. Señor amado, una vez más queremos presentarnos delante de ti con acciones de gracias. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo y porque tú eres nuestro Dios que no nos ha abandonado, sino que nos envías tu consejo, nos envías tu enseñanza. Y como bien dijo alguien en tu palabra, Señor, ¿quién es tu pueblo para que tú te dignes a cuidarlo y sobre todo hablarle y darle testimonio? Gracias por ese privilegio. Bendícenos a todos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis amados hermanos, una de las cosas que necesitamos nosotros comprender es el motivo y las razones de por qué sufrimos. Y nosotros decíamos, hermanos, que cuando alguien comprende qué es lo que le está pasando, esto le puede traer paz a su corazón. Como por ejemplo, cuando alguien va a pasar consulta, me ha sucedido a mí, que me ha sucedido la vez anterior, me salió una como especie de una llaguita y yo ya le había curado de todo, ya le había puesto de todo, y entonces yo decía, ¿y esto qué será? Y lo primero que se le viene a la mente, uno dice, cáncer, dice. Pero entonces uno va con los que entienden este tipo de problemas. Y entonces llego y me explica, ¿verdad? Por poco y no me dio un curso de dermatología, porque desde que me senté me comenzó a explicar y cuántos años tiene, qué otras enfermedades ha tenido, en fin, y me dice, no se preocupe, me dice, eso es con esto usted se va a curar,
le va a durar 2 que 3 días, pero no se vaya a preocupar por eso. Y entonces yo ya salí de ese lugar mucho mejor que cuando llegué. ¿Por qué? Porque ahora ya tenía entendimiento de qué es lo que me estaba pasando. Así muchas cosas pueden suceder en distintas áreas de nuestra vida. Cuando decimos, bueno, ¿y por qué me está pasando lo que me está pasando? Pero cuando comprendemos el problema, cuando vemos realmente por qué es aquello, pues uno finalmente, hermanos, tiene un sentido de aceptación y entonces dice, bueno, pues por lo que se ve esto ha de ser temporal y podemos bregar o podemos afrontar o podemos tomar el problema o la dificultad pues de otra perspectiva. Mis amados, esta es la razón de por qué yo he sentido, ¿verdad? Yo realmente pensé que solamente me iban a llevar 2 reuniones, pero hay veces la palabra es como la levadura, dice allá en el Evangelio de Mateo. Hay 2 tipos de levadura, una buena y una mala, a la luz de las Escrituras. Porque hay una mala cuando se habla del pecado, pero dice que también el reino de los cielos es como la levadura, que también crece, aumenta. Y hay momentos, hermano, que cuando usted comienza a estudiar la palabra del Señor, acontece lo siguiente. Usted pensó de que ya había agotado, pero crece. Así que a mí, hermano, me creció. Así que esperamos que sea de bendición como lo ha sido para mi vida, ¿verdad? Decimos, hermanos, que cuando usted comprende por qué es que le está pasando las dificultades, los problemas, las pruebas, y usted tiene entendimiento, una de las cosas es que nos ayuda, inclusive decíamos la vez pasada, a conocernos a nosotros mismos. Nos damos cuenta qué capacidad tenemos para sobrellevar las dificultades, qué grado de fe hay en nuestras vidas, si es una fe fuerte, es una fe mediana o es una fe débil o no hay fe en nuestros corazones. Entonces las dificultades nos ayudan a valorarnos y a valorizarnos en qué condición nos encontramos. Hay vidas, hermanos, que un pequeño problemita es como que si todo se le destruyó, es como que si todo se vino abajo. Y hay otras vidas que dicen, pues no, ¿verdad? Yo esto lo voy a resolver de esta u otra forma. Entonces lo miran de una perspectiva diferente. Suele suceder, hermanos, que nosotros los problemas los vemos de diferente manera. Por ejemplo, ¿cómo vea usted, verdad? De repente hay una persona que está en su casa y de repente viene que una gran tormenta, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Dice, qué bueno que va a llover, dice, porque acabo de sembrar mi plantita y hoy qué bueno que va a llover porque le va a caer bien esta agua. Pero el vecino de la par ve que viene la misma lluvia, la misma hora y dice, qué lluvia esta, dice, y yo que tenía planeado tener mi salidita, yo quería salir y ya se vino esta tormenta. Entonces, hermano, 2 perspectivas distintas. El mismo problema, la misma situación, pero uno lo mira de una forma terrible y entonces, ¿qué sucede? Las dificultades vienen para valorizarnos, para ver cómo pensamos nosotros. Pero lo otro que decíamos también, hermanos, que los problemas nos ayudan para que tengamos visión. Es decir, que pudiendo tener comprensión, nosotros entendamos por qué vienen los problemas. También nos ayudan, hermanos, para darnos dirección, es decir, ¿qué vamos a hacer con el problema? No nos vamos a quedar sentados, sino, hermanos, vamos a aprender del problema, vamos a aprender de la dificultad y hemos de tomar alguna dirección, ¿verdad? Pero también decimos que una de las cosas que nos ayudan las dificultades es a ser más fuertes. Somos más fuertes cada vez. Hermano, mire, ¿verdad? Yo no comprendo, hay veces, como yo recuerdo que estuve algún tiempo en el campo, habían, ¿verdad? Maleza, hay unas malezas que usted de repente las jala y qué rapidito se vienen, ¿verdad? Se desprenden. Y hay otras que son bien chiquititas y uno piensa de que al jalarlo ahí va. Y hermano, uno descubre que están bien enraizadas. Y uno dice, vaya, tan chiquitito y tan matón, ¿verdad? O sea, tan chiquitito y cómo está afianzado. Pues quiero decirle, hermanos, que muchas veces los problemas así nos hacen.
nos hacen que nos arraiguemos más en Cristo Jesús. Para que cuando venga otro problema, hermano, estemos más arraigados. Amén. Yo quiero decirles que en la Biblia, para que usted se vea de que, porque alguien dice, ¿y por qué me pasan estas dificultades? ¿Y por qué tengo estas pruebas? Y como alguien dijo la pregunta, ¿y por qué no? ¿Quién es usted para que a usted no le pase lo que a todo el mundo nos pasa? Como dice la Escritura, Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Así que estas dificultades, estas pruebas que usted está teniendo en este momento o que usted va a tener, que no le resulte cosa extraña, porque esto nos pasa a todos. Y a usted, pastor, le pasa cosas. Peor a nosotros, hermanos, los pastores. Es a nosotros al que nos llueve muchas veces más cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere adiestrarnos para la obra del ministerio. Así que, hermanos, ¿qué le puedo decir? Pero en la Biblia, para que usted tenga consuelo, como decía el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos, para que por medio de la consolación de las Escrituras, decía el apóstol Pablo, hermanos, nosotros tengamos esperanza, tengamos confianza. Así que la palabra de Dios está para decirle, hijo, hija, tú estás pasando pruebas, tú estás afligido, tú estás afligida, ten esperanza. Aprende de todos aquellos que han padecido y que se logra ver en las Escrituras y cómo ellos salieron adelante en medio de sus problemas. Hermano, nosotros encontramos una vida que sufrió. Por ejemplo, Abraham, ¿cree usted que no sufrió la muerte de Sara? Dice que, hermanos, durante 40 días la lloró. ¿Ve? Entonces, y así podemos ver otro tipo de sufrimiento cuando le dijeron a Abraham, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Allá en el monte, dice, sacrifícale. ¿Usted cree que un padre, hermano, no ha de sentir una prueba difícil? Hablamos, por ejemplo, de Jacob. Jacob, ¿qué sufrió? Sufrió, hermano, los abusos del suegro de Labán, que lo puso a, ¿cómo se llama? A trabajar 7 años y le hizo trampa. ¿Por qué? Porque lo engañó, le dio la prometida que no era. Y entonces lo hizo después trabajar para que le diera la que le gustaba otros 7 años más. Y así, hermanos, situaciones más adelante que vemos, hermanos. Vemos cuando muere, le dicen que su hijo José ha muerto. Su hijo consentido, al que le había hecho una túnica de colores. Le llevan la noticia y le dicen, mira, tu hijo muerto está. Alguna bestia le mató. Y entonces dice que él comenzó a llorar de una manera tan desgarradora que nadie podía consolarlo. Y si hablamos de José, ¿qué tal de José, hermano? José, sus hermanos no lo querían. Era el menor de todos. No lo querían. ¿Y qué sucedió? Que un día, por la envidia que sentía, dice que lo tiraron a una cisterna y unos querían matarlo. Pero Benjamín y otros dijeron, mira, no lo maten. Mejor allí vienen los que compran esclavos, vendámoslo por esclavo. Hermano, ¿cómo cree usted que sentía a José? Y decía, ¿y por qué me pasa esto? ¿Qué pecado he cometido? No, hermanos, algo estaba de por medio allí. Sacan a José de la cisterna y lo venden como esclavo. Llega a Egipto y allá en Egipto, hermanos, una mujer tramposa, solo porque lo vio hermoso, le decía, José, mira, acuéstate conmigo. ¿Y qué sucedió, hermanos? José lo que hizo para no pecar contra Dios, salió huyendo. Pero ¿qué sucedió? Lo acusaron de ser un violador. ¿Qué sucedió? Lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por hacer las cosas correctas. Y si así vamos por la escritura, vemos los profetas de Dios. Isaías, ¿sabe usted cómo murió Isaías, hermano? Aserrado.
¿Por qué? Por servirle a Dios. Qué sufrimiento, ¿no? Qué dolor, ¿no? Y si nos vemos con Jeremías, varias veces lo metieron al calabozo. ¿Y todo por qué? Por andarle sirviendo a Dios. ¿Y todo por qué, hermanos? Por hablar la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los reyes? Lo metieron al calabozo hasta que lo sacaron. Vemos a Daniel. ¿Qué culpa tenía Daniel? Pero lo llevan cautivo. ¿Y qué pasa con Daniel? Que de repente, hermanos, por no hacer las cosas de la idolatría, lo meten a una fosa. ¿Y qué hay ahí en esa fosa? Leones, hambrientos. Y así, Jonás, bueno, este era un pastor, un profeta rebelde. Un profeta, hermanos, que no quería obedecerle a Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo afligió, lo asustó, hermano. Qué gran susto ha de haber sido que ese gran pez, dice que se lo tragó. Y estando, dice, en el vientre del pez, comenzó a clamar. Y yo no sé si usted ha visto en el libro de Jonás la oración que hace Jonás. Pero la oración es de aflicción, es de ayuda, es de auxilio. Pero Dios estaba tratando con ese profeta, un profeta enojado porque era, hermanos, hipersensible, se enojaba rapidito. Pero Dios estaba tratando. Y si le preguntáramos a Job, ¿qué de Job, hermanos? El pobre Job era considerado un hombre recto, justo delante de la sociedad y de la comunidad donde él vivía. Y de la noche a la mañana le vino toda la prueba encima. Fue afligido y angustiado. Y aquí hay algo extraordinario en la vida de Job. Yo he podido revisar, y a menos de que si usted lo encuentra, me avisa. Pero yo no encuentro un lugar donde le diga a Dios, ¿y por qué lo hiciste, Señor? No como nosotros, ¿no es cierto? Nos pasa un detallito, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me pasan estas cosas a mí? A otros debería de pasarle y no a mí. Pero Job ni siquiera hizo esa pregunta. ¿Sabe qué? ¿Con qué se consoló Job? Con haber conocido un poco más a Dios. Por tener y experimentar la presencia de Dios. Así que el pobre Job padeció todo lo que padeció, hermano, sin saber por qué. Y nosotros que nos inquietamos porque queremos saber por qué, ¿no es cierto? Vemos a Pedro. Usted comienza a estudiar los primeros capítulos del libro de Hechos y usted va a ver cómo Pedro padeció. Fue azotado, fue encarcelado. ¿Y todo por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Y si le preguntáramos a Pablo, Pablo nos da un currículum vitae donde nos describe todo lo que él ha padecido y ha sufrido por causa del evangelio. Mis amados hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que si en las escrituras logramos ver vidas preciosas y hermosas, sirviéndole al Señor, y que con todo y eso sufrieron, padecieron y sobrellevaron las pruebas, la pregunta es: ¿qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué de los que hemos creído, hermanos? No podemos evitar el sufrimiento, no podemos evitar la prueba. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso hay un propósito divino. Los sufrimientos tienen un propósito divino, y eso es lo que estamos tratando de ver a través de la Escritura. De alguna forma lo vimos el domingo pasado. Hermanos, este hermano tan precioso, teólogo, que ha sido considerado como uno de los mejores teólogos dentro de la fe reformada, C.S. Sproul, hablando, él decía lo siguiente, yo tomé nota, yo creo que usted en algún momento ha oído esta declaración de él. Este fue un teólogo, hermanos, que estuvo en el siglo XX y todavía pasó al siglo XXI, y el año pasado partió con el Señor. Pero él decía esto:
Si hay algo que yo aborrezco, es cuando hay pastores que le dicen a las personas que vengan a Cristo para que sus problemas terminen. Yo, dice, aborrezco esa predicación, aborrezco esa enseñanza. ¿Por qué decía Sproul? Porque eso no es así. Porque yo soy una experiencia viva que cuando vine a Cristo fue cuando más problemas tuve. Así que, hermanos, aquí si hacemos este desfile de los que han padecido, a estos que predican el pare de sufrir, o de los que predican, ¿verdad?, el evangelio de la prosperidad, pues no encaja, hermano. No encaja. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en las Escrituras, que aún servidores preciosos, hermosos de Dios, padecieron y sufrieron. Así que en esta hora, mis amados hermanos, esta administración es para que tú te fortalezcas, es para que tú sepas el por qué y cuál es la razón, cuáles son los motivos de por qué el Señor te permite que pases ciertas situaciones incómodas, pero que en medio de todo eso hay un propósito divino. No terminamos la última reunión de ver acerca de la naturaleza del sufrimiento. Y quisiéramos terminar en esta hora esa parte para continuar. Por ejemplo, una de las cosas que vemos en el sufrimiento, que el sufrimiento es un proceso. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que Dios se ha propuesto en tu vida. No lo hace de la noche a la mañana. La prueba, la aflicción, la dificultad que Dios permite en tu vida es para ir desarrollando algo que Dios quiere desarrollar en tu vida. Y esto lo va haciendo poco a poco. Como quisiéramos de la noche a la mañana, ¿verdad? Después de ser mundanos, pecadores, carnales, que en un solo soplo, ya eres santo, San Antonio, ¿verdad? San Edgar, San Jaime, libre, sin ningún... Pero no, hermanos, hay veces que Dios tiene que ir tratando, como dice, yo sé cómo te llevo, yo sé cómo te llevo, yo sé que poquito a poquito vas a ir siendo transformado. Necesito que tu carácter cambie, que seas, en lugar de ser un enojón, seas alguien que tenga paciencia. Vea lo que decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 3 en adelante, dice, hablando acerca del propósito de la aflicción, de la prueba. Pablo decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Alguien diría, pero ¿cómo alguien puede gloriarse en la tribulación? Dice, nos gloriamos en la tribulación sabiendo que la tribulación, aquí viene, produce. Es decir, la aflicción produce, la prueba produce, la dificultad produce, pero ¿qué produce? Produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, ¿qué dice? Esperanza. Son las mismas palabras de Santiago, hermanos. Lo mismo que comenzamos con aquella escritura, se recordará, Santiago capítulo 1, versículo del 3 en adelante, cuando nos dice, hermanos, que las pruebas vienen también y que debemos de sobrellevarlas de manera con paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, decía Santiago, produce, ¿qué decía? Paciencia. Entonces decimos que la prueba tiene un propósito y es, hermanos, producir un fruto en su vida, pero necesitamos comprender que es un proceso. Las hermanas que preparan la comida, hay veces que las hermanas quizás se decepcionan porque cuánto tiempo se llevan cocinando, hermanos. Hoy que mi esposa no está, me ha tocado cocinar. Y entonces uno de estos días yo estaba preparando un pollito especial. Pero cuánto me tardé, pero qué rápido me lo comí, hermano. Entonces hay veces de que las pruebas es eso. O sea, usted cuando está cocinando es un proceso que va llevando y verdad, y prepara el aceite y prepara la cebolla y va preparando hasta que llega el punto. Dice, hoy sí llegó. Pues así es Dios con las pruebas, hermano. Usted está siendo cocinado para después decir, fulanito llegó a su punto. Es decir, se cumplió el propósito.
Lo otro, mis amados hermanos, la naturaleza que tiene las dificultades, las pruebas, es que también, hermanos, Dios las usa. El sufrimiento es usado para purificar, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, Dios nos disciplina porque quiere tratar una situación que puede que sea pecaminosa, puede que sea algo que realmente, hermanos, está afectando nuestra vida cristiana, y nuestra vida cristiana no está reflejando el carácter de Cristo. La gente, hermanos, nos puede ver y no puede distinguir si somos cristianos o no. Pero cuando una persona ha sido tratada y el sufrimiento y la prueba muchas veces ha sido severa, ha purificado y ha quitado el pecado, ha quitado aquello que afecta. Por ejemplo, hermanos, alguien que haya estado practicando, dijéramos, una adicción, y de repente esa adicción lo lleva, como dicen, al punto de la muerte. Dios muchas veces lo permite, nos aflige para darnos cuenta que nosotros necesitamos evitar, dejar aquello. ¿Por qué? Porque puede irnos peor, incluso en la eternidad. Vean por favor lo que dice aquí conmigo, acompáñenme al Salmo 32. Esta escritura es una escritura que diríamos nos revela. ¿Qué nos revela? Que Dios muchas veces tiene que tratar duramente a través de la dificultad, a través del trato divino de su mano, para que nuestras vidas sean transformadas. Quiero decirle que Dios tiene usted una meta. Quizás si quisiéramos decir una meta, cada uno de manera particular, hermano, hemos venido a este mundo a ejercer, dijéramos, llámesele que con el don que el Señor le ha dado, usted ha venido para servirle a Dios con ese don. Pero de manera general diríamos que el propósito de Dios en usted es llevar a que usted tenga el carácter de Cristo. Si así lo pudiéramos entender. No todos tenemos los mismos dones, pero el propósito es el mismo, llevarnos a tener el carácter de Cristo. Entonces, hay veces que nuestra conducta, nuestro comportamiento no está reflejando el carácter de Cristo. Entonces, Dios nos hace pasar por el sufrimiento. Vea lo que dice el Salmo 32, versículo 3, hablando esta vida como un testimonio de lo que había acontecido. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, estaba callando su pecado. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí, dice, tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué estaba diciendo David? David estaba diciendo: mientras yo callé mi pecado, no lo confesé, no me arrepentí, yo vi, dice, la mano de Dios tratando con mi vida. O como lo dijo otro salmista en el Salmo 119, me gusta más este pasaje porque aquí nos está diciendo algo, que cuando andamos en el pecado somos soberbios, hermano. Pero cuando Dios pone su mano y nos aflige, mire, los pasos se enderezan. Fíjese lo que dice el Salmo 119, 67. Antes de que fuera yo humillado, ¿qué dice? Descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué dice? Hoy guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Qué está diciendo? Dice, antes, dice, yo andaba con soberbia, no era una persona humilde, andaba en mi pecado. Pero aquí lo que está diciendo, dice, pero el Señor, dice, como quien dice, me corrigió. ¿Y cómo nos corrige? Hermanos, con la disciplina. Acuérdese que hay dos tipos de disciplina. Una disciplina que es la instructiva, donde se nos enseña, donde se nos explica. Pero cuando no entendemos, con la disciplina instructiva viene la correctiva. ¿Por qué? Porque ya no entendimos, o sea, no quisimos entender la que se nos estaba enseñando, la que se nos estaba explicando. Entonces viene la correctiva.
Y hay veces que no quisiéramos que llegara la correctiva, pero llega a su debido tiempo. Otro aspecto de la naturaleza, hermanos, del sufrimiento, decimos que no hallaba cómo poner una explicación, pero lo que sí puedo decir, hermanos, es que el sufrimiento es algo que Dios asigna de una manera que hay veces la tiene hasta predeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Vea por favor conmigo en Primera de Pedro, como queriendo decir, mira hijo, tú no puedes evitar las pruebas, tú no puedes evitar la aflicción. Es algo que yo ya lo tengo preparado para con tu vida. Acéptalo. No sé si me comunico. Es algo que tu corazón debe de estar abierto, preparado. No es algo que tú lo vas a evadir. Te estoy avisando de manera anticipada. Te estoy diciendo de manera predeterminada que las pruebas, que las aflicciones, tarde o temprano habrán de venirte. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Debieras de estar preparado. Y esta palabra de esta hora es para que estemos preparados, hermano. Ese es el todo de la enseñanza de esta palabra. Que puede que tú estés pasando, estés preparado. Que puede que tú vas a pasar, estés preparada. Y que si tú ya la pasaste, pues ya quedaste preparado. Eso es comprender, entender, como dijimos, el médico que te explica por qué aquella enfermedad y tú sales tranquilo, tranquila, porque ya entendiste, comprendiste cuál es el propósito de las pruebas. Fíjese cómo Pedro hablaba en ese contexto de decir, mira, tarde o temprano te va a venir. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué dice? Si es necesario, tengáis que ser afligidos, como en diversas pruebas. Versículo 6, siga. Primera de Pedro 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, dice, por un poco de tiempo. Como quien dice, tarde o temprano viene lo que viene. Había un escritor, hermanos, que escribió un libro que se llama Oro en Proceso, se llama el libro. Lo escribió el pastor Ron Lee Davis. Él da un ejemplo de cómo nosotros debiéramos de ver las dificultades cuando pasamos por ella. Y me gustó y entonces quiero compartírselo con ustedes. No es algo que, esto es del hermano Ron Lee Davis en su libro Oro en Proceso. Él habla, hermanos, de cómo es que somos bendecidos cuando pasamos dificultades. Y él desarrolla un salmo, el Salmo 119. Dice aquí en el Salmo 119, él se refiere al versículo 67, versículo que acabamos de leer hace un momento, donde dices que antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Bueno, nosotros entendemos de que el doctor dice que es inevitable que hemos de pasar la aflicción, pero hay algo que nosotros debemos de aprender, dice, y es que cada vez que usted es afligido, es afligida, debiera de traer su corazón para que allí en medio de la aflicción usted pueda volverse a Dios. Hermanos, las aflicciones, escuchen lo que voy a decirle. Las pruebas, las aflicciones, lo primero que Dios desea es que usted busque a Dios. Es lo primero. Pero ¿qué sucede, hermanos? Hay veces en los problemas, en las dificultades, en las pruebas y en las aflicciones, lo primero que buscamos son otros recursos. Buscamos a los amigos, buscamos a las amigas, les contamos del problema. Vemos qué cantidad de dinero tenemos, tal vez con ese dinero podemos salir adelante. Y ya cuando se nos acabaron todos los recursos, lamentablemente, cuando ya no tenemos nada a dónde acudir, ¿sabe qué hacemos? Buscamos a Dios. Cuando Dios lo primero que quería era eso, que buscáramos a Dios. ¿Ve?
Entonces, dice el doctor Davis que cuando nos encontremos en medio de la aflicción, lo que necesitamos por lo menos, dice, son 3 cosas. Número 1, determinar cuál es la causa posible de por qué llegamos a esa dificultad, a ese problema, a esa aflicción. Aquí la pregunta es, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué habré sembrado para que esto me haya venido? ¿Ve? Porque hay veces, hermano, que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Lo segundo, dice el doctor Davis, debemos de determinar los objetivos. En otras palabras, tratar de buscar qué es lo que Dios desea de mi vida con esta dificultad o con esta prueba que Él ha permitido. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida o con los demás? ¿Para qué? Para yo aprender de por qué ha venido la dificultad. Y número 3, dice el doctor Davis, que cuando usted esté pasando esa adversidad y esa dificultad, debe de buscar no quedarse quieto, no quedarse quieta, sino de encontrar cuál es la solución a esa dificultad. En otras palabras, ¿cómo quiere Dios? ¿Cómo quiere Cristo que arregle esta dificultad? Mis amados, yo quiero decirles que más de alguna vez su servidor ha pasado distintas dificultades y no hemos encontrado en el momento cuál es el propósito. Pero lo único que sí puedo decirle, hermanos, es que ha sido tiempo de estar en más comunión con el Señor. Dios tiene sus propósitos, hermanos, ¿verdad? Porque alguien diría, ¿y por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Una de las cosas que dijimos la vez pasada es que sufrimos, hermano, porque estamos bajo un mundo que está caído. Recordemos que este mundo, hermanos, cayó bajo maldición por causa del pecado. Así que sufrimos. Pero sabe también, hermanos, sufrimos porque el sufrimiento, vemos en la palabra de Dios que es una herramienta, pero esta es una herramienta de enseñanza. No es cierto que cuando usted quiere, mire, hermanos, ¿qué problema hay, verdad? No sé, cuando se le arruina el coche, cuando se le arruina el grifo de lavabo, cuando, hermano, hay una situación eléctrica. ¿Qué dificultad hay el tratar de arreglar algo sin herramientas? No se puede. Y si lo hace, pero lo hace de una manera tan torpe, tan ineficiente, que no puede hacerlo bien hecho. Hermanos, Dios usa herramientas para que nuestras vidas puedan llegar al propósito de Dios. Hemos dicho que el propósito de Dios es llevarte a tener el carácter, el comportamiento y la conducta de Cristo. Que cuando te vean en la calle, hermano, que te vieron que a alguien se le cayó la cartera y que en lugar de agarrarte la cartera y guardártela en la, ¿verdad?, sino que te miran y andan buscando cómo darle la cartera o el celular que se le cayó a alguien. Porque hoy es al revés, hermano. A alguien se le cae el celular. Ay, qué bendición la que Dios me dio. Y se le lo guarda. No, es decir, comienzas a llamar y dice, aquí debe de haber un número que alguien lo conoce a esta persona y entonces se lo voy a dar, lo voy a buscar. ¿Comprendemos eso, hermano? Mire, algo extraordinario. Yo creo que este policía, pobrecito este policía, ha de haber sufrido. Pero, hermano, ¿qué resulta? Que uno de los policías aquí en México, pues eso es lo tremendo, aquí en México, hermano, encontró una bolsa con cantidad de dinero. Y todos fuimos testigos, salió en el periódico y salió en la televisión. Este hombre devolvió el dinero, hermano. Y si algún policía me está escuchando ahorita, yo sé de que se ha de estar agarrando la cabeza de decir, eso está imposible. Pero qué bueno, hermanos, que sí lo hay.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? Dios muchas veces va a usar herramientas para que tú reflejes el carácter de Cristo. Como por ejemplo, hermanos, la disciplina en el pecado. Yo he visto la disciplina de Dios en mi vida, hermanos, cuando yo he cometido pecados. Yo me arrepiento de mi pecado, de mis faltas, he cometido errores. Pero hermanos, Dios se ha encargado. Alguien dirá, ¿y usted, pastor? Pues sí, yo como pastor, yo me avergüenzo, hermano, pero tengo que decirle la verdad. He cometido faltas, he cometido errores. Pero Dios, ¿qué hace? Nos pone en situaciones difíciles, vergonzosas. Nos hace, hermanos, humillarnos al punto de que odiemos el pecado, que realmente sea una repugnancia en nuestros corazones. Allí hizo el cambio el Señor. Porque Dios está deseando que tú, hermanos, odies el ahí sí Dios te da permiso que puedas odiar. Es uno de los atributos comunicativos de parte de Dios para nuestras vidas. Dios odia el pecado, hermanos. Dios aborrece el pecado. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios te imparte de su Espíritu Santo para que tú también aborrezcas y odies el pecado. Así que una de las cosas que Dios usa es el sufrimiento, es la prueba, es el efecto del pecado en tu vida y sufres, pero Dios lo usa para que cambies, para que odies el pecado y que tu corazón vaya siendo transformado. Otra de las herramientas que el Señor usa, hermanos, bueno, son los distintos tratos. Yo he compartido una palabra acerca de Juan 15. Esa escritura ha marcado mucho mi corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque yo recuerdo que mi papá tenía una parrita de uvas que su compadre le regaló. Y resulta, hermanos, que la uva en la parrita comenzó a crecer y yo recuerdo que mi mamá comenzó a sacar ganchos de ropa, ¿verdad? Para irle tejiendo, porque la uvita iba para arriba y de repente mi papá tenía un enrejado en la parte de arriba y toda la uva, hermanos, se comenzó a regar por toda la parte de arriba y las hojas se veían muy bonitas cuando el sol le daba a la parrita de uva, se veían las hojitas verdes de limoncito, bonito. Y de repente allí, hermanos, por el mes de noviembre comenzaron a aparecer uvas. Y fue mi hermana la que dijo, ya el palito ya tiene uvas, y todos salimos a ver las uvas. Dejamos que pasara un tiempo y de repente, hermano, dijo, bueno, pues bajemos esas uvas. Hermano, unas uvas tan ácidas que tenían que ser familiares de los limones. Ácidas. Y entonces allá por el mes de diciembre va llegando el compadre de mi papá y entonces le dice, compadre, ¿y cómo está la parrita de uva? Mire, compadre, le dice, ¿y qué tipo de uvas usted nos trajo? Le dice. ¿Por qué? Le dice. Ay, compadre, le dice, porque nos salieron bien ácidas, le dice. Y le dice el compadre a mi papá, oiga, compadre, ¿y usted podó la uvita? Y entonces mi papá le dice, ¿y qué se tenía que podar? Le dice, sí, compadre, le dice. Porque la savia hay que cortarla, le dice, para que toda la savia, en lugar de concentrarse en la grandeza de la parra, se concentre en el fruto. Y ahí es donde agarra la dulzura. Mis amados hermanos, una de las maneras de cómo tratar Dios con nuestros corazones para que demos buen fruto es la poda. Podar nuestras cosas de carácter, aquellas cosas que amamos, pero que afectan, hermanos, para que la vida de Cristo se manifieste. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7. Yo soy la vid, dijo el Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar. Pero ¿sabe cómo es esa limpia? La poda. Para que la plantita pueda dar más
fruto, y fruto agradable. Así que, hermanos, hay veces que Dios trata con el orgullo de uno, con las cosas que uno se jacta o en aquello donde uno tiene confianza, o en tantas cosas tan personales que hay veces uno dice, Dios, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo? Y el Señor dice, hijo, es que he empezado la poda en tu vida. He empezado la poda. ¿Por qué? Porque hay cosas en tu vida que necesitan ser cortadas para que en tu vida puedan haber los frutos del Espíritu. Amén, hermanos. Otra herramienta es, el sufrimiento lo hace para llevar a cabo un crecimiento, desarrollo en tu vida. Hermanos, Dios ha diseñado las distintas dificultades, pero para que tú y yo crezcamos. Hay, hermanos, vidas que tratan de evadir el dolor, tratan de evadir el sufrimiento. Y no es que nosotros digamos que está mal el evadir el sufrimiento, pero hay cosas, hermano, que en lugar de permitir que la mano de Dios siga obrando allí, las personas evaden. Y entonces, en lugar de tomar el consejo de Dios, actúan con sus propias ideas y no permiten que la vida de Cristo aumente y crezca. Se dice en la Biblia de que hay 3 estados de crecimiento del cristiano. El apóstol Pablo, allá en su primera carta a los Corintios, nos habla, hermanos, de niños espirituales, pero también nos habla de aquellos que han alcanzado madurez. Y la madurez evidentemente se logra ver entre los adultos, la gente que ya ha pasado años. Esto mismo hace Juan en su carta, ya en la primera carta, ¿verdad? Donde Juan habla acerca de niños espirituales, jóvenes espirituales y padres espirituales. Entonces, muchas veces, hermanos, suele suceder que en la iglesia hay vidas que no desean madurar, no desean crecer y evaden ciertas responsabilidades, evaden cierto trato de parte de Dios y entonces, hermano, no permiten que la mano de Dios produzca crecimiento en esas personas. Entonces nosotros necesitamos comprender que las aflicciones, las pruebas, las dificultades es para llevar a cabo un crecimiento de la vida de Cristo en usted. Bueno es haber sido humillado, dice el salmista, para que yo aprenda de tus estatutos. Pero finalmente, hermanos, hay más, pero quiero llegar a este punto porque es la parte también medular de lo que queremos nosotros compartir. Sufrimos para que usted aprenda a poder consolar a alguien cuando está pasando distintas dificultades, hermanos, que la mejor persona para consolar, para animar, es aquella persona que ha pasado o una prueba parecida o algo similar, pero que esta persona, al haber encontrado la manera de ser fortalecido y consolado, puede consolar al que en ese momento está allí pasando la vicisitud, la prueba, el dolor, la aflicción. Esto lo vemos claramente en la carta del apóstol Pablo, segunda de los Corintios. Hay hermanos que quiero decirles que carecen. Fíjense que qué tremendo. Y yo quiero confesarles, ya eso me ha sucedido a mí. Hay veces, hay ocasiones en que alguien que nosotros conocemos ha pasado una prueba tan difícil que las personas hay veces no queremos llamarle porque no tenemos palabras que decirles para consolarlos. ¿Y saben cuál es la salida que hacen? Voy a dejar que pase el tiempo para después acercarme y consolarlo. No, hermano, era en el momento de la prueba, de la aflicción, que hubiese querido de que tú te acercaras. Me ministró muchas veces una ilustración de una persona
y yo la tengo ahí muy, muy guardada, que resulta, hermanos, de que esta persona tenía un gran amigo de la infancia, y por un tiempo se habían distanciado, pero resulta que a este amigo se le murió su padre, se le murió un padre con el cual padre e hijo se querían muchísimo. Entonces este amigo, ¿verdad?, que estaba lejos, se acercó a su amigo. Pero el problema es que él era introvertido. Este amigo que venía a consolarlo era introvertido y no hallaba qué decirle. Pero lo único que se le ocurrió fue estar cerca de su amigo que había perdido a su padre. Donde iba el amigo, allá iba él. Y si veía que necesitaba un vaso de agua o si necesitaba... Y entonces, hermano, el introvertido lo único que hacía era estar cerquita de él. Lo tremendo es que, pasado unos meses, le escribió una carta a su amigo y le dice: cuánto te agradezco que hayas estado a la par conmigo. Yo sé que no me dijiste nada, pero lo que más yo aprecio es que hayas estado cerca de mi dolor. Hermanos amados, hay veces que nosotros necesitamos ser afligidos y en esa aflicción logramos ver cómo Dios nos consuela, Dios nos fortalece, o como otros hermanos, otros amigos también lo hacen. Pero ¿para qué lo hacen? ¿Por qué de tu sufrimiento? Para que tú aprendas a consolar a aquellos que están sufriendo o que pasaron una situación semejante. Pablo lo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual, dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Pero para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Así que, amado hermano, amada hermana, o tú que me estás oyendo, viendo, Dios va a usar tu aflicción y tu preocupación para que, siendo tú consolado y consolada, fortalecido y fortalecida, un día Dios te presente a alguien que necesita ser consolado. Y lo otro, hermanos, que necesitamos aprender en medio de la aflicción a depender de Dios. Escucha bien esto. Hace unos minutos yo les decía a ustedes de que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los cristianos es que cuando nos viene un problema y una aflicción, en lugar de buscar a Dios, somos como el agua. Andamos buscando una hendidura para escurrirnos y allí escaparnos, cuando Dios quiere tenernos en la mano, en su mano. Muchas veces, amados hermanos, Dios permite el sufrimiento, tu sufrimiento, para que te acerques a Dios. Esta semana tuve la plática con un joven y él me estaba contando las distintas dificultades que ha pasado, lo insatisfecho que se siente de su vida, cómo realmente no le encuentra sentido a la vida. Y me dio la oportunidad de explicarle y le dije lo siguiente: fulano, Dios te anda buscando. Dios te anda buscando, porque ese vacío que hay en tu corazón, esa insatisfacción que sientes en tu vida, en realidad solo Dios te la puede llenar. Eso que tú sientes que te hace falta, en realidad lo que te hace falta es Cristo en tu vida. Mis amados hermanos, las dificultades y las aflicciones y las pruebas vienen, escúchame bien, vienen para que tú te acerques a Dios. Vienen para que tú busques a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Antes de buscar a tu comadre y a tu compadre, antes de buscar a tu mejor amigo, tu mejor amiga, antes de ir a ver al puerquito cuánto dinero tienes. No, lo primero que debes de hacer es arrodillarte, humillarte delante de Dios y decirle: Señor, si esta prueba tú me la estás enviando para acercarme a ti,
Amén, que así sea. Dios permite, hermanos, las aflicciones para que empecemos a depender, no del dinero que tenemos, no de la inteligencia que tenemos, no de las amistades que tenemos, sino que dependamos de Dios. Y por último, Dios, hermanos, permite el sufrimiento. Y lo hemos venido diciendo en todo el mensaje, pero quiero concluir con ello. Muchas veces sufrimos, padecemos, porque el propósito de Dios es el formar la imagen de Jesucristo en tu vida. Ya lo dijimos anteriormente, pero quiero decirles, hermanos, que Dios desea en ti, tú que me estás oyendo en esta hora, que los que te rodean, aquellas vidas que dependen de ti quizás, Dios lo que desea es que logren ver a Cristo en ti. Quizás tú tienes relaciones con compañeros de tu trabajo. Dios desea que tus compañeros de trabajo vean a Cristo en ti. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces lo que queremos que vean son nuestros triunfos, nuestros logros, que me vean a mí, que soy el más inteligente. Entonces la pregunta es, ¿y quién es glorificado allí? Eres tú. Pero cuando tú reconoces que todo eso ha sido logrado por la gracia de Dios, entonces ellos miran a Cristo. Quizás tú tienes empleados, empleadas, ¿cómo los tratas? Dios quiere formar el carácter de Cristo en tu vida, para que en la medida que tú tratas a tus subalternos, a tus compañeros de trabajo o a los que dependen de ti, ellos logren ver que como que es Cristo quien está guiándolos o instruyéndolos o trabajando juntos. Mis amados hermanos, todos nosotros los que servimos al Señor, comenzando por el pastor, necesitamos que el carácter de Cristo esté en esa vida para que sea Cristo el que se manifieste y no nuestra elocuencia, no nuestra sabiduría, no nuestros conocimientos teológicos. No, hermanos, lo que se vea es la vida de Cristo. Y es por eso que el Señor permite el sufrimiento, las pruebas, las dificultades. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, pasaje muy conocido, versículo 28. Y sabemos, aleluya, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las dificultades, las pruebas, las aflicciones, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A cuál bien se refiere? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué, hermanos, a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea lo primero en tu vida, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que tú puedas decir, Señor, que se forme tu carácter en mí. Que las aflicciones, las pruebas, las enfermedades, las vicisitudes llevan un propósito. Abandonar mi carácter para que aparezca el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Los que estamos presentes, les invitamos y nos ponemos de pie. Y los que están allí de manera virtual, te pedimos que tomes una actitud humilde de oración y que logres ver que la oportunidad que hay de tu sufrimiento es como una oportunidad que Dios te ha concedido. Es decir, que Dios te está concediendo
una oportunidad. Santiago lo planteaba de esa manera. Decía, regocijaos cuando, dice, os veáis atravesando distintas aflicciones y pruebas. Regocijaos. Alguien dice, ¿por qué me voy a regocijar? Porque allí se va a manifestar Cristo. Padre, en esta hora queremos darte las gracias. Tu palabra es tan abundante para instruirnos, para enseñarnos. Tu palabra es tan abundante para consolarnos en medio de la aflicción y de la dificultad. Estoy más que seguro que de los que nos están oyendo y viendo de manera virtual, ellos, más de alguien en este momento está pasando una situación difícil, pero que tú le has permitido oír esta palabra para darle ánimo, para darle visión, para darle entendimiento que en los sufrimientos, en las pruebas y dificultades, estás tú de por medio. Estás tú de por medio. Tú no nos has abandonado, tú nos has abandonado al afligido, tú no has abandonado al que está pasando situaciones difíciles. Tú estás allí, Señor. Solo te pedimos que en lugar de vernos a nosotros mismos, o en lugar de poner la mirada en aquel que no es Cristo, en realidad nuestra mirada esté en ti. Tú nos levantarás de en medio del dolor, de en medio del problema, de en medio de la aflicción. No nos dejarás abandonados y olvidados. Señor, dice tu palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os levantará, Él os exaltará, cuando haya sido el tiempo que Dios así lo ha asignado. Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, cobra ánimo, porque tu problema, tu aflicción, tu prueba está en las benditas manos de nuestro Dios. Eres su hijo, eres su hija, y Él no te abandonará, Él te levantará. Aleluya. Amén.